del sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal, con el doctor Fernando Dotti. Buenas noches, amigos de La Eterna Vigilancia. Un placer, como siempre, compartir estos minutos con ustedes. Esta semana, a partir y en las sucesivas, será a partir de las noches de los días lunes, el horario habitual. Hoy quiero compartir con ustedes una nota periodística que es del viernes 30 de agosto pasado, que está en el New York Times Magazine, que se titula "En Honduras, una ciudad con fines de lucro podría fracasar". Es el sueño de Próspera, una ciudad fundada por una empresa de Estados Unidos frente a la costa de Honduras, que tenía por objeto escapar del control gubernamental, y hoy el gobierno hondureño quiere que desaparezca. Jorge Colindres, es un abogado que, si Próspera fuera una ciudad normal sería considerado su alcalde, pero su título aquí es de secretario técnico. Se advierte en esta ciudad donde, hay un complejo de oficinas, donde, hay aproximadamente unos 2.000 residentes físicos, muchos de los cuales han pagado una cuota por el derecho a vivir en Próspera o construir una empresa a distancia allí. La nota periodística habla de que cerca de donde se desarrolla la entrevista hay una fábrica que construirá casas modulares a lo largo de la costa, y que en la otra dirección se encuentran algunos de los negocios de la ciudad: un café, un centro educativo de Bitcoin, una clínica de genética, una tienda de artículos de buceo, los drones de un servicio de reparto de alimentos y suministros médicos que despegarán desde esa azotea. Dice la nota que no hay mucho más para ver aún, pero sin embargo, la empresa con sede en Delaware, que fundó esta ciudad experimental en 2017, ha recaudado, escuchen bien, $120 millones en inversiones para transformar el territorio, que es de aproximadamente 2 veces el tamaño de Mónaco, en la ciudad startup más desarrollada del mundo. Está construida en una jurisdicción semiautónoma conocida como Zona de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE por su sigla. Próspera es una ciudad privada, con fines de lucro, con un gobierno propio que atrae inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque tiene impuestos bajos y una regulación muy ligera. Una compañía californiana ofrece educación a unos 60 alumnos. La seguridad corre a cargo de una empresa privada de guardias armados. Sobre esto, Murray Rothbard escribió bastante en el Manifiesto Libertario. Creo que es un tema que podemos desarrollar con mucho gusto en otras columnas sucesivas, pero lo dejo planteado aquí porque claramente está siguiendo esa lógica rothbardiana, digamos, ¿no? Tiene un centro de arbitraje, también, lo que sería el Poder Judicial de Próspera, que está formado por 3 jueces jubilados de Arizona, donde se ocupa de la resolución de las disputas. Y acá la nota periodística hace una especie de nota a pie de página, y dice que para entrar a la jurisdicción al notero le dijeron que tenía que firmar un acuerdo de coexistencia, por el cual se comprometía a cumplir con el detalle de todas las normas del lugar, cuyas infracciones estarían sujetas a la autoridad jurisdiccional de ese centro de arbitraje. Próspera se ha hecho conocida, especialmente conocida, por las instalaciones médicas experimentales en la zona, que realizan ensayos clínicos sin tener que cumplir con las normas estatales. La semana de la visita de este periodista, Patrick Friedman, nieto de Milton Friedman y fundador de un fondo de ciudades startup que invirtió en Próspera, se implantó un chip con la llave de su Tesla en la mano. En un viaje anterior, dice la nota, se cepilló los dientes con bacterias modificadas genéticamente que presuntamente
previenen las caries. En otra ocasión, le inyectaron un estimulante proteico destinado a hacerlo más fuerte y más rápido, como él mismo dijo ese fin de semana en una conferencia de prensa que dio. Y dice el nieto de Friedman: puedo decirles en qué momento Próspera se hizo más real para mí. Cuando me senté a rellenar los formularios de consentimiento informado que decían: este acuerdo se rige por las leyes de Próspera sede, aquellas iniciales que se acuerdan que le había dicho zona de empleo y desarrollo económico. Bueno, en ese momento fue cuando y que decía que cualquier disputa podría ser arbitrada por el Centro de Arbitrajes de Próspera y que se rigen por leyes distintas. Bueno, en ese momento es que se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. En el mundo hay unas 5.000 de estas zonas económicas especiales que van desde puertos francos para el comercio libre de impuestos hasta la región administrativa especial de Hong Kong. En esta última década han surgido unas 1.000 zonas, entre ellas decenas de ciudades startup, a veces llamadas ciudades charter, la mayoría en países en vías de desarrollo. Hay algún ejemplo en Zambia, en Filipinas. Algunas han crecido hasta convertirse en grandes centros urbanos, como Shenzhen, que pasó de ser un pueblo pesquero a ser una de las ciudades más grandes de China, con un PBI de 482.000 millones de dólares, tras haber sido designada zona económica especial en el año 80. Cada una de estas zonas ofrece un cierto grado de escape a los impuestos y a la supervisión gubernamental. Una perspectiva que ha impulsado a muchos pensadores y empresarios libertarios y anarcocapitalistas desde que Ayn Rand imaginó una utopía de libre mercado llamada la Quebrada de Galt en la Rebelión de Atlas. En la actualidad, los enfrentamientos entre el gobierno y las grandes tecnologías ha impulsado a algunos empresarios de Silicon Valley a buscar núcleos de soberanía cada vez más fragmentados, lo cual, ha llevado a estas cosas. En su material promocional, Próspera se dirige a los pioneros del siglo XXI, que no solo buscan políticas de no intervención, sino también buenos momentos y buenas vibras caribeñas. Hay vuelos directos desde Miami, de Houston, de Texas, que transportan a estos nómadas digitales a esta nueva ciudad en un lapso de 3 horas aproximadamente. Todos estos modelos, a su vez, están generando un torrente de empleos, tecnologías y oportunidades educativas que hacen que lleguen al país anfitrión, quien también compartiría los ingresos. Los habitantes locales dejarían de marcharse, como sucede habitualmente en los países más ricos, migrantes llegarían a la zona, se establecería un círculo virtuoso, en definitiva, me hace acordar mucho a lo que sostenía el gran Juan Bautista Alberdi, ¿no? Es decir, gobernar es poblar. Muchas veces se ve los movimientos migratorios como algo malo. Pensemos que nuestros países, Argentina, Uruguay, nacieron, crecieron, más que nacer, crecieron y se desarrollaron a punto de partida el ingreso de inmigrantes. Todos nosotros somos descendientes de inmigrantes. De modo que eso no es un problema. El problema, ¿dónde se manifiesta? Y cuando uno a la inmigración le empieza a aplicar el estado de bienestar, que como siempre decimos no es otra cosa que la generación de malestar en los bolsillos de la clase media, la clase trabajadora, ¿no? En definitiva, ahí está el problema. Miren, recientemente tuve la oportunidad de, por temas profesionales, estar en Austin, en Texas, en Estados Unidos, ¿no? Y pude apreciar que en esta ciudad y en el estado de Texas en particular, en general, ha habido un fuerte incremento de la presencia de empresas que se han instalado en ese estado, ¿no? Amazon, por citar un ejemplo, que es una empresa que ocupa un edificio de 14 pisos en Austin, en Texas, se han radicado allí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que atrae al capital, digamos, a instalarse en un determinado lugar? Y son los beneficios tributarios. En definitiva, el capital no tiene patria, como se dice, y está bien que así sea, y va a ir a donde lo traten mejor. Entonces uno mira
que en Austin, por ejemplo, la carga tributaria es del 8%, mientras que, curiosamente, al volver al aeropuerto hay un mensaje de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay, en donde decía que aquellos individuos que superaran la franquicia de $500 por persona deberían pagar un impuesto del 50% por sobre el exceso del valor de la franquicia. Casi que expropiatorio. Es una locura. 8 contra 50. Y bueno, ¿a dónde cree usted, estimado oyente, que va a ir el inversor? ¿A Texas o a Uruguay? ¿No? Bueno, con esto pasa lo mismo en definitiva, ¿no? Es tratar de pensar desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, volviendo a la nota, debemos decir que en el año 2013 Honduras modificó su constitución para permitir la creación de estas zonas autónomas, siguiendo los pasos de China y de los Emiratos Árabes Unidos. Y es un modelo que realmente está dando resultado. Donde muchos ven una historia de explotación, Colindres describe a una productividad del sector privado. A medida que los trabajadores emigraron a las costas para trabajar, las plantaciones se convirtieron en pequeñas ciudades con sus propias viviendas, escuelas, hospitales, tiendas. Dice el entrevistado, por aquel entonces había muy poca infraestructura, así que cuando llegaron las compañías bananeras se tuvo que hacer todo. No había carreteras, no había electricidad. Todo lo que consideramos infraestructura pública en Honduras lo puso el sector privado. Las opiniones políticas de Colindres empezaron a endurecerse cuando era adolescente, dice esta nota, y vivió el golpe del 2009. Estudió Derecho y llegó a la conclusión de que si quería tener una carrera satisfactoria, iba a tener que marcharse de Honduras y a los Estados Unidos. Por entonces llegó la noticia de que se había aprobado la enmienda constitucional de la SEDE, con Z. La ley hondureña conservaba la autoridad nacional en algunos campos, como el derecho penal, pero concedía a las zonas amplia libertad para establecer sus propios tribunales, políticas fiscales y políticas laborales y medioambientales. Entonces, en 2014, fue que se nombró un grupo, el presidente nombra un grupo, el presidente hondureño, para supervisar las sedes, ¿no? Así fue que, se empezaron a aplicar estos proyectos que establecieran zonas de prosperidad con baja regulación, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que, Honduras comenzó a aplicar esto, echando en marcha las ciudades charter como programa de desarrollo. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Somos uno. A la fecha, Próspera ha incorporado 222 empresas a la sede, a esta zona de empleo y desarrollo económico, entre ellas una agencia de contratación externa y muchos centros médicos experimentales. Por ejemplo, tenemos Mini Circle, que fue fundada por 2 jóvenes que ofrecen un producto que, según ellos, podría curar el Alzheimer y eliminar los tumores. SignBeyond Labs fabrica implantes que convierten a las personas en cyborgs autosuficientes, dicen, así como también está la Global Alliance for Regenerative Medicine, proporciona tratamientos con células madres. Gran parte de la actividad de Próspera no tiene lugar en la zona donde se está levantando la torre en donde trabaja el entrevistado, el protagonista de esta historia, Colindres, sino unos 15 minutos en coche, en Pristine Bay, una comunidad verde y privada de golf y club de playa. Fue a partir del año 21 que Próspera empezó a incorporar partes del complejo a la zona. Junto a las canchas de tenis, cuenta acá el notero que hay varias salas, carpas blancas de Vitalia, en donde se estaban desarrollando algunas conferencias
que demuestran el dinamismo y la prosperidad con la que se está desarrollando este proyecto piloto, digamos, este experimento. Sin embargo, en todo este tema hay un problema. El Congreso hondureño, enfrascado en otras prioridades legislativas, no ha ratificado formalmente la reforma. Además, la ley original de las SEDE garantizaba a las empresas 50 años de estabilidad jurídica, sin importar los cambios que se introdujeran tras la creación de una zona. El resultado neto es que hoy Próspera se encuentra en una suerte de limbo jurídico. A propósito, veamos que la ley bases del gobierno argentino también tiene una cláusula de este tipo, de 30 años de estabilidad jurídica, respetar las reglas del juego, no modificarlas, ¿no? Pero bueno, lo que decía el entrevistado es cómo es posible que un sueño de enriquecer Centroamérica se hubiera convertido en una piñata política. No somos maleantes, dice, somos tipos que intentan hacer algo bueno. Dijo que se inspiró para ayudar a fundar Próspera después de leer los escritos de Maquiavelo sobre la imposibilidad de reformar un sistema desde adentro. La idea es que si vas a un lugar donde nadie tiene interés, no hay intereses atrincherados, podés hacer las reformas realmente profundas que no afecten a ninguno de los actores. Años de disfunción y corrupción serán sustituidos por una gobernanza radicalmente sencilla. El libre mercado y la estabilidad política atraerían a los mejores innovadores e inversores de Occidente, al tiempo que permitirían a las multitudes de microempresarios de América Latina, aquellos que venden naranjas o lo que sea junto a la carretera, dijo el entrevistado, poder crear verdaderas empresas. Me pareció muy sano compartir esto, muy interesante, la propuesta en sí realmente lo es, y uno piensa, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto a nuestras latitudes, ¿no? Donde tenemos un estado donde claramente no hay margen para esto, pero me parece muy bueno traer a relato algo que esto ya fue presentado en el Uruguay hace más de 30 y pico de años, donde se busca generar una zona liberalizadora del Río Negro para el norte. Si bien no es lo mismo que esto que acabamos de explicar, es algo parecido. Es decir, en lugar de seguir cerrando nuestras fronteras con estos impuestos del 50% que ponía el ejemplo del aeropuerto, para proteger y perpetuar la pobreza, un país se abre al comercio internacional contando con mano de obra calificada, abundantes recursos naturales y puede poner a su pueblo a nivel de los más avanzados del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos entonces para hacer algo parecido a esto? Bueno, es encontrar una zona donde, para que genere el menor impacto posible, donde haya un desarrollo relativamente más bajo, claramente, lamentablemente lo es del Río Negro para el norte, y que por lo tanto el impacto no sea tan grande respecto a un número demasiado alto de personas y empresas allí radicados en el caso de que se libere y se abran las fronteras, ¿no? Es sabido que la economía de la zona norte del país se encuentra notoriamente mucho más reprimida que la del sur. Esta es la causa y el efecto de que una superficie que corresponde al 42% del total de nuestro territorio viva menos del 30% de la población. Entonces, esto nos deja entrever una cosa, y es que nuestra industria casi no tiene presencia al norte del Río Negro, y esta zona tampoco incide en los niveles de producción en el país. Todas estas circunstancias, ¿qué es lo que posibilitan, si hacemos una lectura del vaso medio lleno? Realizar al norte del Río Negro una reducción drástica de las protecciones arancelarias que existen para aquella zona, porque no se incurriría en mayores costos de impacto de significación. La reducción de los aranceles significaría para la zona una medida muy ambiciosa, muy agresiva y que traería una inmediata reactivación económica. Dado que no existirían tributos de importación, podrían instalarse empresas y fábricas a bajísimos costos,
algo muy similar a lo que está pasando con Próspera. El ingreso de todo tipo de maquinaria o materia prima no va a tener aranceles en el ejemplo, lo que reduciría notablemente los costos de instalación y de operación de cualquier empresa. Y con ello, obviamente, la plaza se tornaría muy atractiva. Ni que hablar, estimado oyente, le digo, si se pudiera aplicar la libre contratación en materia laboral para esa zona del país, que sea totalmente voluntaria, que exista una norma por defecto, que es este desastre que tenemos, generador de desempleo, que está enemistado con la generación de empleo, este desastre regulacionista, intervencionista, legislativo que tenemos en materia laboral, dejarlo por defecto, decía, pero si las partes pactan algo en contrario, que se respete. De ese modo, entonces, uno tiene aranceles cero, tiene mucho dinamismo y se estaría generando una muy fuerte reactivación en nuestro país. Esto no cuesta plata, esto es solamente tener voluntad y decisión para hacerlo. Entre los efectos inmediatos de estas medidas, tendríamos un atractivísimo nivel de precios, ¿ah? Y muchísima cantidad y variedad de mercaderías que sin duda se empezarían a encontrar en la zona, puesto que traerlas desde otros lugares a un mejor precio, una mejor calidad, contribuiría en la zona. Ello, además, generaría un fuerte desarrollo del turismo. Entonces, ingresaría cualquier tipo de mercadería, desde cualquier origen, lo que revertiría totalmente la situación actual que hoy conocemos. La mejor calidad y los más bajos precios van a pasar a estar en Uruguay. Y no habrá necesidad de cruzarnos al otro lado a traernos las cosas. No habrá necesidad de tener que hacer pasar a la gente esos momentos espantosos en donde le revisan las pertenencias, lo hacen sentir unos delincuentes por el solo hecho de traer algún par de comestibles y alguna botella de vino de más para tener para el fin de semana. Esto generaría mejor calidad, precios más bajos, como decía, que pasarían a estar en nuestro país, habría mayor bienestar para la población, que como dije, no va a tener que ir a abastecerse al extranjero, mientras que desde el extranjero vendrían acá a hacer sus compras con los consecuentes beneficios para los comerciantes, incluso para la recaudación del Estado uruguayo. O sea que, aún desde una óptica argumentativa, fiscal, impositiva, tributaria, también adoptar estas medidas de liberar la zona norte del país, por ejemplo, podría traer mayor prosperidad y beneficios para el Estado. Reitero, esta medida, que la comento en esta breve nota, a punto de partida de compartir con ustedes la noticia de Próspera en Honduras, como dije, es algo que ya fue presentado en Uruguay, fue presentado en el Consejo de Estado en el año 82, y algo sobre lo cual vamos a volver en próximas ediciones de La Eterna Vigilancia porque estamos convencidos que puede ser una salida a toda esta coyuntura desfavorable que lamentablemente tenemos. Bueno, hemos llegado al final, como siempre decimos en el mismo, es posible un futuro mejor, ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un fuerte abrazo para cada uno. La siguiente la queremos dedicar a todos los que están privados de la libertad, los reclusos, que tal vez nos escuchan desde la cárcel, se llama La Libertad. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar
de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos paloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra? La hermana hermosa, la libertad. Yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.